La economía durante el Porfiriato fue un periodo de cambios muy importantes al territorio mexicano, principalmente en el ámbito económico debido a la inversión extranjera. Por otra parte, el estallido de la Revolución Mexicana, lo cual remató con el exilio del mandatario en Francia. Así México presentaría un gran crecimiento motivado por estas inversiones que consigo trajeron infraestructura para ferrocarriles y medios de comunicación. Tales serían como el teléfono, telégrafo y la electricidad. Sin embargo, fueron tiempos marcados por la discrepancia económica, la separación de los sectores sociales, así como el crecimiento excesivo en ciertas zonas respecto del rezago de otras, por lo que la balanza de pagos creció desfavorablemente para México. El régimen de Porfirio Díaz, que se amparaba bajo los lemas orden y progreso, y otra fue poca política, mucha administración. No respondió de manera cabal a sus programas ni cumplió con todos sus retos. Porfirio Díaz recibiría una administración en quiebra, castigada por la deuda externa e interna, además de la baja reducción de impuestos, el escaso comercio y la casi nula industria local. Como consecuencia se redujeron los gastos públicos, asimismo se crearon nuevos impuestos que a diferencia de los gobiernos anteriores no gravaban u obstaculizaban el comercio. Gracias a un nuevo préstamo, reestructuraron toda la deuda, lo cual a su vez les permitió generar certeza al exterior, como a los inversionistas, y obtener la estabilidad de los mercados. En 1894 se obtuvo el superávit, se pudo invertir en obras públicas y en comunicaciones. Los recursos se emplearon principalmente en puertos, pero más en ferrocarriles, que beneficiaron al comercio exterior con Estados Unidos, Europa y el Caribe, al mismo tiempo que al mercado interior, que favoreció la especialización de las regiones. También ocurrió a principios del siglo XX, cuando comenzó la explotación petrolera en nuestras costas. En suma, en esa etapa México se convirtió en un importante exportador de materias primas, también de que se produjo en el país la primera revolución industrial. Monumentos y urbanismo. Durante el Porfiriato se crearon gran parte de las obras arquitectónicas que en la actualidad adornan amplias zonas del país, en especial en la capital de la República. Ejemplo de ello son el Palacio de Bellas Artes, la construcción del Palacio Legislativo, el actual Monumento a la Revolución, el Monumento a Juárez, varios arreglos al Castillo de Chapultepec, pero tal vez el monumento más significativo del Porfiriato es el Ángel de la Independencia, construido para festejar el centenario de la independencia de México en 1910. El periodo del Porfiriato tuvo varios contrastes, tales como la búsqueda de la paz, el orden, la represión y la injusticia, entre otros, dejando una profunda huella en el pueblo mexicano. Impulso a la cultura. Durante el periodo del Porfiriato se dio un gran impulso a la cultura. Además de impulsar la educación básica y media, se crearon más espacios educativos superiores, así como se daban facilidades para que la juventud porfiriana estudiara en el extranjero, principalmente en Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. De la misma manera, se crearon museos, teatros, librerías y centros culturales, además de centros de enseñanza especiales para la enseñanza de artes tales como música, pintura, escultura y arquitectura. A continuación, estos son algunos de los monumentos que también estuvieron en el Porfiriato. Número 1. Ángel de la Independencia. Inaugurada el 16 de septiembre de 1910, esta obra arquitectónica fue mandada a construir con el fin de exaltar la unidad nacional y rendir homenaje a todos los héroes de la patria. Número 2. Museo Nacional de Arte. Para celebrar los 100 años de la independencia, Díaz ordenó construir lo que inicialmente sería el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, actualmente convertido en el Museo Nacional de Arte. Número 3. Palacio de Bellas Artes. En 1904 se ordenó al arquitecto Adamo Boari la construcción de un nuevo recinto teatral, dado que el antiguo Teatro Nacional había sido demolido para ampliar la calle 5 de Mayo. Así nace lo que hoy conocemos como Bellas Artes. Número 4. Bosque de Chapultepec. En el marco del centenario de la independencia, Díaz también ordenó transformar el Bosque de Chapultepec
en un parque urbano al estilo inglés para que pudiera ser utilizado por las clases altas de la ciudad. Número 5. Monumento a la Revolución. Aunque en septiembre de 1910 se colocó la primera piedra de lo que pretendía ser un palacio legislativo de estilo Capitolio neoclásico, la construcción no llegó a finalizarse. 2 décadas más tarde, se decide aprovechar lo edificado hasta el momento para construir el Monumento a la Revolución. Número 6. Palacio de Lecumberri. Inaugurado en septiembre de 1900, inicialmente se trató de una penitenciaría por la que pasaron personajes de la talla de Álvaro Mutis o José Revueltas. Años más tarde se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación. Número 7. Hemiciclo a Juárez. Declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO en 1987, fue construido para homenajear al expresidente Benito Juárez durante el centenario de la independencia. Cabe mencionar que si bien este personaje no hizo parte de este suceso histórico, se le consideraba referente de la lucha liberal. Número 8. Palacio Postal. Tras ser demolido el Hospital Real de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción en 1902, Díaz ordena construir el Palacio Postal, que sería inaugurado 4 años más tarde. Aumento de la población. Al pacificarse el país, gran parte de la población regresó a las labores agrícolas y pecuarias, lo que dio un aumento de la producción y por consiguiente un marcado aumento de la población. Por otra parte, el porfiriato ocurrió en toda la República Mexicana, pero estos fueron los lugares más importantes para él. Número 1. Nuevo León. Un óptimo espacio para establecer sus proyectos económicos, como por ejemplo, hizo posible la producción agropecuaria, minera e industrial. En considerable proporción nacieron los bancos de Nuevo León en 1892 y el mercantil en 1899. Número 2. Ciudad Juárez. Nace el ferrocarril. Porfirio Díaz quería un transporte barato y seguro fue así como se le ocurrió crear el ferrocarril para que hubiera mayor movilidad y rapidez en el país. La obra del ferrocarril central logró unir a la Ciudad de México con el Paso Norte. Podía transportar personas y todo tipo de cargas a distintos lugares del país. Las tarifas eran accesibles debido a que el costo por kilómetro en las distancias más largas era más barato. Transportaba 5 tipos de rubros: productos minerales, agrícolas, forestales, animales y misceláneos. Dominio unipersonal. Se caracterizó por ser un periodo histórico dominado por una sola figura, sí, Porfirio Díaz, siendo reelegido en diversas ocasiones y también ejerciendo el poder mediante otros personajes como Manuel González y otros, así como fortaleciendo el poder ejecutivo en detrimento de los demás poderes. Ejerció el poder designando funcionarios capaces para la administración del gobierno y otorgando cargos a personas afines a él en quienes confiaba para el ejercicio del gobierno, lo que evitó los levantamientos armados endémicos que se daban en México desde su independencia. En el siglo XIX los ferrocarriles eran el símbolo del progreso económico y todos los países querían construirlos. Aunque los primeros contratos para la constitución de los ferrocarriles en México se había firmado en la década de 1830, no fue hasta la década de 1870 en los ferrocarriles finalmente se movían entre la Ciudad de México y importantes del puerto de Veracruz. El comenzó en México, ya que en la década de 1830, como ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alemán fundó el Banco de Avío, específicamente para ayudar a lanzar la industria textil. Gracias a trabajar el empresario Esteban Tuñado en Puebla, México hizo un esfuerzo para fabricar sus propios textiles y reducir la importancia de productos extranjeros. Para 1843 habían 51 factorizaciones de México, con más de 125,000 usos y más de 2,600 telares. La estabilidad política y la falta de la capital fueron las principales causas por las que el desarrollo ferrocarril en el país había avanzado tan despacio. La constitución de ferrocarriles fue una de las metas más importantes del gobierno de Díaz y para 1910 México presumía el tener 10,000 millas.